Clase número 3 de AutoCAD 2D y 3D. Me confirman si es que se ve la pantalla, ¿ya? ¿Se puede ver? Ya, gracias Paola. Muy bien, la anterior clase vimos un ejemplo sencillo de cómo poder elaborar, ¿no?, un pequeño monoambiente, dándole medidas y bueno, maquillándolo un poco, ¿no?, dándole colores, usando transparencia y demás herramientas que vienen de parte del programa. Pero teníamos que aprender un poco acerca de las modificaciones para poder acotar, ¿no? Como podemos observar y hemos visto en la anterior clase que hemos seleccionado ya otro tipo de acotado. Si el caso fuera, seleccionamos ese y cambiamos, ¿no?, de carpeta de modificación y bueno, tenemos un color distinto. Para hacer este tipo de modificaciones y transformaciones, lo que podemos hacer es venir a la opción de anotar. En anotar aparecen todas las herramientas anotativas, ¿no?, desde crear texto hasta poder colocar las mediciones de nuestros dibujos, marcas, líneas centrales y directrices, ¿no? Las directrices pues que son referencias, ¿no?, con flechita, como pueden observar, para hacer hincapié en algún punto, ¿no? Inclusive ahí se ve bastante grande, ¿no? Entonces, para hacer ese tipo de modificaciones, podemos venir a la parte inferior desde anotar en esta parte de la esquinita. Le damos un clic y le damos modificar, o también le podemos dar nuevo, ¿no? Aquí. Ya. Entonces, vamos a partir desde un estándar que sería este pequeñito. Cuando lo seleccionamos, me sale qué tipo de selección he hecho, ¿no? Por ejemplo, o qué opciones he escogido. Si selecciono este de aquí, cambia, ¿no?, anotativo. Si selecciono este de aquí, cambia al estándar, ¿no? O sea, qué carpeta de configuración es en todo caso. Eso me quiere decir. Entonces, cuando yo me vengo aquí al estilo de cota, puedo crear uno nuevo. Le digo nuevo y me pregunta, ¿no?, a partir de qué configuración voy a comenzar. Estas configuraciones que me muestra pues son las que vienen por defecto en el programa, ¿ya? Y en esta parte superior yo le puedo colocar el nombre de este estilo. Para mi caso le voy a poner estilo Enrique, ¿no? Y ustedes le pondrán quizás su nombre. Voy a comenzar por el estándar. Me parece un tamaño más que todo coherente, ¿no?, para las dimensiones de mi dibujo, así que voy a comenzar por un estándar y se va a usar para todo tipo de acotaciones. Entonces le doy continuar y se va a abrir una ventana más que es la ventana de configuración para todos los tipos de acotado que hay. En el caso primero, para seleccionar los símbolos que voy a colocar al final de mi acotado, aquí lo podemos ver en la vista previa, si voy a hacer con puntos, si voy a hacer con línea, si va a ser con unas indicaciones distintas, ¿no? Todas esas cositas las voy a configurar en símbolos y flechas. En línea, pues como su nombre lo dice, son estas líneas de aquí, ¿no?, que apoyan al acotado. Puedo ponerlo sin línea de referencia 1, sin línea de referencia 2 y directamente omito estas configuraciones. También en esta parte de acá, línea de cota, podría suprimir el de la izquierda y también el de la derecha y lo dejo así, ¿no? Entonces ya vamos a decidir cada uno según la necesidad que tenga. Bien, entonces ya creado el estilo Enrique, le voy a dar aceptar, definir actual y cerrar. Cuando vengo a la opción de anotar, ya tengo el estilo aquí, ¿no? Estilo de cota Enrique.
Y voy a acotar algo para ver qué tipo de modificaciones le voy a hacer. Ahí está. El tamaño total de afuera a afuera para este dibujo es de 524. Se maneja con 4 decimales y un tamaño de texto por definición. Entonces lo que puedo hacer es ir quitándole primeramente un decimal o dos decimales, ¿no? Así que me voy a venir nuevamente a anotar en esta flechita, editar, y ahora ya no le doy nuevo, ¿no? Porque ya tengo creado mi estilo, sino que le doy modificar. Ahí está. Al modificar me voy a ir a las unidades principales. Y entre las unidades principales está qué formato de unidades se va a manejar. Siempre pues vamos a ocupar decimales, ¿no? Para ocupar este formato. Porque si le ponemos científica, aparece con exponencial, ¿no? Exponente tanto. O si son fraccionarias, pues me salen de esta forma y no son bien entendidas, ¿no? Así que en decimales lo dejamos el formato de las unidades principales. Y en la precisión lo dejaremos a 2 decimales. Para la construcción pues no necesitamos usar al milímetro, ¿no? Dado que el maestro albañil, el contratista o el constructor civil se va a manejar en las medidas hasta los centímetros, ¿no? Pero no llega hasta el milímetro. El hecho de que es casi imposible calcular al milímetro, ¿no? En la construcción, sino que al centímetro puede jugarse con el revoque, con los cortes y todo lo demás, ¿no? Se puede jugar ahí con el rellenito, pero ya al milímetro es un poco complicado acertar. Bien, entonces lo dejamos ahí al centímetro y por ahora nada más, ¿no? Podemos cambiar el separador decimal, lo dejamos quizás en coma, se puede ver ahí, en espacio, que no se vea, o en punto. Bien, le damos a aceptar. Aceptar, definir actual y cerrar. Y observamos que ya las configuraciones se hicieron. Quedó en 2 decimales, ¿no? Ahí está. Bien. Nuevamente, para ir haciéndonos un poco más a la idea de usar esta opción, anotar la flechita y modificar, ¿no? Nuevamente, dentro del estilo de Cota Enrique, voy a modificar la parte de los ángulos. Para que sea un poco más visible, voy a acotar un ángulo. En esta misma parte superior puedo desplazar esta flechita y puedo acotar un ángulo. O también de la paleta de herramientas que he encendido, busco la figura de ángulo o angular y la selecciono, ¿no? Esta herramienta me pide seleccionar 2 objetos, ¿no? O 2 líneas. En este caso voy a seleccionar esta de aquí y luego esta de aquí para que se mida el ángulo entre ellos. Ahí está. Ese es el formato del ángulo. Entonces lo que voy a hacer es darle en anotar, modificar estilo de Cota de Enrique, ¿no? Y en la parte inferior derecha puedo observar que puedo hacer las modificaciones para el acotado angular. El formato unidades puede ser decimales, como se observa en esta parte de acá, o grados, minutos y segundos, que sería lo primordial, ¿no? Usar grados, minutos y segundos para tener mejor precisión. Lo desplazamos y aplicamos un formato de esta manera, ¿no? En grados, minutos y segundos. Muy bien. ¿Qué más podemos darle? Aceptar, definir actual y cerrar. Y observamos, ¿no? Que el ángulo ya también cambió de formato. Ya está en 90 grados, 0 minutos y 0 segundos. ¿Qué más podemos ayudarnos para poder modificar y tener una mejor presentación? Quizás, por ejemplo, para un prefijo, ya sea acotaciones de, no sé, tubería, podríamos ponerle tubería de 2 pulgadas en el prefijo. L, 2 puntos y espacio. ¿Qué quiere decir eso? Una tubería de 2 pulgadas, longitud tanto, ¿no? Vamos a ver si me deja
mantenerlo con ese formato. Le doy a aceptar, definir actual y ahora cerrar. Fíjense, si el caso fuera que tuviéramos que acotar una tubería, ya sea de gas, de agua potable o una de evacuación de aguas negras, entonces esto de aquí lo acotaríamos de esta forma, ¿no? Con un acotado alineado y ahí aparece, ¿no? Y ya tendría la longitud, ¿no? Fíjense bien. Igual iría acotando todas las longitudes hasta donde cambie el vértice, ¿no? Y directamente iríamos sumando las longitudes de las tuberías, ¿no? Para el cambio de pendiente. Ahí está. Muy bien, entonces sería una forma, entonces ya no se llamaría Enrique, ¿no? Sino que podríamos crear un nuevo estilo de cota que se llame acotado tuberías, ¿no? Ahí está. Comenzar por Enrique, continuar. Y se dejan las mismas configuraciones y se le da aceptar, definir actual y cerrar, ¿no? Entonces ya tenemos un acotado para tubería, ¿no? Va a aparecer tubería de 2 pulgadas, tanto. Ahora también podríamos quizás cambiarle ya, no sé, el color aquí. O también el tipo de símbolo, ¿no? Ya no sería flechita, ¿no? Sino que podría ser así, oblicuo. Bien, le damos a aceptar, definir actual y cerrar. Y todas estas acotaciones las voy a seleccionar y las muevo a acotado tubería, ¿no? Entonces cambia el formato. Ya no aparece con flechita, ¿no? Ahí está. Bien, continuemos entonces. Sigamos editando Enrique. Le doy aquí a la parte inferior, Enrique, modificar. No quiero que aparezca para mi estilo Enrique un prefijo, pero quizás puede haber un sufijo, ¿no? Le doy un espacio y presiono la tecla M minúscula y un puntito. Le doy a aceptar, definir actual y cerrar. Y ahí lo tenemos, ¿no? Para el acotado vamos a tener 5.24 metros. Ahí lo tenemos. Pero este es en el caso que necesitáramos colocar de esa manera, ¿no? Sin embargo, la mayoría lo mantiene así, ¿no? Porque se sobreentiende que está en unidades métricas. Muy bien. Tenemos grado, minutos y segundos, decimal 2. Nada más. Ahora nos venimos a la parte de texto. En la parte de texto, fíjense, en el estilo quizás podríamos agregar un estilo de texto conocido o que nosotros tengamos, con el que estemos más familiarizados, ¿no? Puede ser un alias back, ahí está, más gruesito, y estilo de letra normal. Ya, si le damos definir actual, sí, y cerrar. Ahí está, ¿no? Para este estilo estándar ya tenemos unos textos con el formato Arial. Definir actual y cerrar. Ahí está, ¿no? Ya cambia el formato o la presentación del texto. Bien, nuevamente Enrique, modificar y seguimos revisando. Bien, no solamente podría usar eso, pues no podría usar una Arial Narrow. De ese hay más formatitos, ¿no? Puede ser una negrita cursiva. Definir actual y cerrar. Aceptar, definir actual y cerrar. Ahí está, ¿no? Diferente la presentación de las letras. Listo. Ahora, como hemos visto, aquí tenemos unas capitas que habíamos creado y unas que vienen por defecto, ¿no? Esta estructura hemos creado nosotros y estas vienen por defecto. Estas capas pues se utilizan para poder dispersar más la presentación de nuestro proyecto. Por ejemplo, si yo quisiera desaparecer estos muros, pues debería haber puesto una capa que diga muro y lo creo dentro de esa capa. Del mismo modo, estas acotaciones se pueden asignar mediante capa. Por ejemplo, voy a crear una nueva capa. Ya me vengo a inicio y aquí en la parte de inicio podría buscar propiedades de capa.
y en esta parte superior puedo crear una nueva capa. Entonces, cuando creo la nueva capa le voy a poner cotas. Listo. Y lo voy a cerrar. ¿Esto para qué? Para la hora de yo sacar las medidas de mi proyecto o verificar las medidas de mi proyecto, yo puedo asignar un color que sea definido por la capa que la contiene. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, ahorita estoy trabajando en la capa 0. Como dijimos en la primera clase, vamos a asumir que estos son carpetitas. ¿Ya? En este caso le llamaríamos la carpetita 0. Me voy a mover a la carpeta cota. Entonces ya estoy trabajando, por más que le dé escape, en la carpeta de cota. Bien. Voy a acotar. Fíjense, desde aquí hasta aquí de nuevo lo voy a acotar. Ahí está, 524. Igual este ángulo lo voy a eliminar y lo voy a volver a acotar. Todo esto ya se está haciendo dentro de la capa de cotas. Bien. Voy a buscar nuevamente Enrique, modificar y me fijo que para el texto, el color del texto va a ser definido por bloque. Y esto se debe pues a que cada que yo haga un clic en el acotado, se va a definir el color por el bloque actual. Puedo cambiar de colores según vaya seleccionando la herramienta alternativamente. Pero para mí es mucho más fácil y también recomiendo que trabajemos el color de texto por capa. ¿Ya? Esto debido a que le voy a dar a aceptar, definir actual y cerrar. Fíjense que cuando selecciono este acotado se manda a la capa de cota. Ahora si selecciono este otro acotado se hizo en la carpetita 0. No, esta se hizo en la carpetita cota y esta se hizo en carpetita 0. Entonces lo que voy a hacer es darle un clic izquierdo aquí en administrador de propiedades de capa, que sería lo mismo que darle aquí, ¿no? Aquí, propiedades de capa, y busco la capa de cota. En esta opción de capa yo podría cambiar el color, fíjense, de esa capa. Lo voy a volver azul. Aceptar, ¿no? Entonces, esta capa de cota ya tiene un color asignado, que sería el azul. Puedo también cambiar el grosor de la línea, pero por ahora lo voy a mantener así. Cambio el color y fíjense qué sucedió. Como este estilo de cota está designado como estilo Enrique, y el estilo Enrique me dice que el color va a ser definido por la capa que lo contiene o la carpetita que lo contiene. Pero no solamente todo, ¿no? Sino simplemente el texto. O sea, el texto se va a definir por la capa que lo contiene. Bien, así es. Pero ¿por qué lo demás se volvió azul? ¿No? Esa es la pregunta. Bueno, pues porque también los demás están definidos por bloque. Y lo miramos. Aquí, todo está por bloque, ¿no? Entonces yo todo eso debo colocarlo por capa. Si el relleno es una flechita o un punto, igual se asume el color que le pusimos aquí, ¿no? Entre las líneas, para que sea asignado por la capa. Entonces le doy a aceptar, definir actual y cerrar. Ahí está. Entonces ya se define por la capa. ¿Qué pasaría si para este estilo de cota Enrique yo lo voy a crear en la capa de estructura? Y bueno, en estructuras quizás yo he tenido que asignar otro color, que sea el rojo. Ahí está. Entonces me vengo a la capa de estructura y en esa capa yo voy a acotar nuevamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a asumir el color de la capa donde se está creando. Y eso es lo bonito, ¿no? Que yo en el momento que necesite cambiar de color, por ejemplo, al azul, pues lo voy a cambiar a este otro color, fucsia.
y lo cierro y automáticamente se cambia todo lo que hubiera acotado dentro de esa capa de cota. ¿Ya? Entonces, esa sería una recomendación, ¿no? Mantener siempre los colores por capa. Veamos el tamaño de texto. Pues el tamaño de texto por ahora se ve que está bien, ¿no? Si yo quizás le pongo 1, aceptar, definir, actuar y cerrar, ya. Modificar. Aquí está. Todo lo que yo venga a acotar, pues se va a presentar de esa manera, ¿no? Ahí está. Bien. Seguimos en estructura, ¿no? Hay que cambiar a cota. Ahí. Entonces, estilo Enrique, modificar, y el texto lo voy a cambiar a 1, ¿no? Está en 0.18. Esto estaba en 0.38, creo. 0.38. El texto lo voy a cambiar a 1, ¿no? Está en 0.18. Aceptar, definir actual y cerrar. Ahí está, ¿no? Ahora sí. Cambiamos o modificamos el tamaño de texto según la necesidad o el tamaño de nuestro diseño, ¿no? En este caso, pues, quedó bien nomás, ¿no? Punto 18. Está chiquito, no está muy grande, no le quita importancia a mi dibujo principal y también es visible, ¿no? Quizás podría aumentarle un poco el tamaño, ¿no? Enrique, modificar, ya estamos un poco más ágiles, ¿no? Vengo a texto y le cambio aquí a 0.25 podría ser. Aceptar, definir actual y cerrar. Ahí está, ¿no? Ya tiene un poquito más de tamaño, llama más la atención. Muy bien. Eso lo voy a eliminar. Y ya tenemos un estilo de acotado. Ahora pues tendríamos que ver un poquito acerca de las líneas, ¿no? Como hemos observado, para líneas de cota vienen siendo el que contiene a las flechas. ¿Ya? Ahí está, los pegados a la cota. Y las líneas de referencia vienen siendo las que señalan de dónde parte el acotado. Si yo los preferiría apagar, pues le doy de esa manera, ¿no? Los suprimo. Ahí está. Modificar. O también lo podría dejar encendido. Bien, eso sería en cuanto a las líneas de cota y las líneas de referencia. Bueno, entre símbolos pues ya directamente puedo yo jugar, ¿no? Con el tamaño. Igual, para que las flechitas no sean tan grandes, pues debería coincidir con el tamaño del texto, ¿no? O quizás un poco más pequeño, para que no sea igual. Bien, le damos a aceptar, definir, actual y cerrar. Ya tenemos una configuración buena, ¿no? Buena entre comillas, ¿no? Para poder presentar este pequeño dibujo. Ahí está, 6 metros, ¿no? Y en la vertical, ahí está, 5 por 6, ¿no? Interior. Bien, no se nota mucho, ¿no? Le cambiaré a azul. Y eso es lo que quería demostrar en cuanto a la selección por colores, por capa, ¿no? Y este de acá, por ejemplo, ya acoté y pucha, lo tengo todo grande, ¿no? Simplemente lo puedo seleccionar y en esta parte superior le cambio de estilo. Me vengo al estilo Enrique y ya asumió ese mismo estilo, ¿no? Ahí está. Muy bien, este estilo está dentro de la capa 0, ¿no? Entonces me voy a la capa cota. Ahí está. Es porque fue creado en ese otro lugar, ¿no? Ahora ya está dentro de la capa cota. Bien, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? Mateo, Paola, María Celeste, Daniela. ¿Se entendió? Muy bien. Gracias por el comentario. Podemos continuar entonces, ¿no? ¿Qué nos dice Daniela? ¿Continuamos?
Bien, los escucho muy bajito, no sé si es mi volumen o el de ustedes. Parece que era el mío. Listo. Vimos también que las directrices estaban muy grandes, ¿no? Aquí, fíjense, esta está bastante grande, ¿no? Y bueno, vamos también a esa misma configuración. Tenemos un estándar y un anotativo. Podemos modificar el que tenemos de estándar, ¿no? No siempre podemos o no siempre debemos crear uno. A algunas personas no les gusta tener demasiados estilos porque se confunden, ¿no? Pero ya depende de la necesidad de cada uno. Hemos visto que para el texto teníamos, por ejemplo, unos tamaños pequeños, ¿no? Por ejemplo, para este tamaño de texto, en el otro acotado teníamos punto 18. El color también lo dejaremos por capa. Mantenemos horizontal el texto, está bien. El estilo de texto podríamos cambiarlo, pero está bien, ¿no? Asumió el del estilo de cota, al narro y esa. Solo el tamaño de texto. ¿Qué más tenemos aquí? A ver, esto es conexión de directriz. Ya lo vamos a ver más ratito. Le damos a aceptar. Hemos modificado la parte del texto y cerrar. Fíjense, ya el texto está más pequeñito, pero las líneas están bastante grandes, ¿no? Y hay que seguir modificando. Modificar. Separación según conexión está muy grande, ¿no? Le daremos igual punto 18, asumiendo el mismo tamaño de texto. Bien, ¿qué más? Definir distancia de segmento. Esto está muy grande. También le pondremos 1 a ver qué pasa, ¿no? Fíjense, sería este tamaño de aquí. Si yo le pongo 10, se alarga, ¿no? Si le pongo 1, entonces ya queda más cortito. Aceptar, definir actual y cerrar. Aquí está. Estamos hablando de esta línea, ¿no? Hemos configurado el texto y ahora esta línea también. Movamos los de capa. Ahí. Sigamos configurando. Todavía se ve un poco mal, ¿no? Está grande esa flecha. Modificar. Y formato de directrices. Lo mismo, ¿no? El tipo de directriz pues va a ser una recta. El color va a ser definido por capa. Y el tamaño, ¿no? Fíjense del extremo de la cota. La flechita. Le vamos a dar punto 30. A ver qué pasa. Y el corte de directriz le daremos punto 5. Aceptar, definir actual y cerrar. Ahí está, ¿no? Ya lo tenemos más chiquito y lo podemos acortar así. Listo. A ver, definiremos una directriz y aquí voy a estirarlo hasta ahí. Aquí le voy a poner ventana de baño. Enter y un clic afuera. Ahí ya tiene mejor presentación, ¿no? El ancho de esta línea es 1, podría ser más pequeño, pero ya depende de cada uno de nosotros, ¿no? Podríamos modificarlo, ¿no? Aquí está, ¿no? De distancia del segmento, pues podría ser punto 5, ¿no? Más pequeñito. Y aceptar. Definir actual y cerrar, ¿no? Ahí está. Tiene mejor presentación. El tamaño coincide, tenemos que verificar eso, ¿no? Que los tamaños de texto que estemos ocupando sean todos iguales, ¿no? Los arquitectos, por ejemplo, siempre buscan que eso coincida, ¿no? El tamaño de los textos con el acotado tengan armonía. Entonces, esta directriz lo vamos a cambiar en el tamaño de texto. A ver, ¿dónde lo tengo? Contenido, aquí está. Era 0.25. Aceptar, definir actual y cerrar. Ahora sí, ¿no? El tamaño de este texto es igual al del acotado. Entonces ya tenemos armonía en la presentación. No estamos trabajando con diferentes tamaños, ¿no? Muy bien. Y bueno, pues si el caso se diera, líneas centrales, ¿no? Seleccionar primera línea. Bueno, buscaremos una linecita por acá. Aquí está, línea de centro. Ahí está.
Enter. Seleccione segunda línea. Por aquí le daremos esta y esta. Ahí está. Se crea una línea central, ¿no? Igual, no es complicado, ¿no? Esto lo podemos acortar y acortar. Ya lo vamos a ver para qué nos sirve esta parte de acá, ¿no? De las líneas centrales. Bien, por ahora eso es lo más importante, ¿no? La parte de crear un estilo de acotado y crear también estilo para hacer las referencias, ¿no? O las directrices. Bien, algo que siempre vamos a notar ya en todo el AutoCAD es que en texto no se menciona tamaño de texto, sino que siempre dice altura de texto. Esto porque hay que hacer hincapié. Cuando querramos crear un texto, por ejemplo aquí en la parte inferior, cuando yo presiono un clic para agregar un texto, aparecen unas opciones en la parte inferior. Como podemos observar, entre las opciones están altura, ¿no? Y eso es lo que hay que tomar en cuenta, ¿no? La altura de texto. Si yo presiono altura, mire, la altura es 250. Si yo escribo algo ahorita va a aparecer gigante. A ver, veamos, pues démosle enter, ¿no? Voy a ponerle prueba, ¿no? Tac. Fíjense, aparece gigante, ¿no? Y cuando yo veo las propiedades, pues la altura de texto es 250. Si yo quisiera agregar un texto, ya, aquí está, aquí. Y yo le doy un clic en altura y le bajo, pues, ¿no? Le voy a poner punto 25 como hemos puesto en la anterior. Enter. Ya, y le doy aquí, clic. Inserto el texto, ¿no? Prueba. Ahora si mi texto coincide con este tamaño, ¿no? Entonces, eso tengo que cuidar, ¿no? Que las alturas de texto coincidan unos con otros. Ahora si quiero volver a iniciar un texto, ya no es necesario configurar, ya aparece con la última configuración, ¿no? Prueba. Enter. Ahí está. Le doy enter, vuelvo a usar el mismo texto y escribo lo mismo, ¿no? O lo que tenga que escribir. Y ya utilizo la herramienta anterior. Ahí está. Entonces aquí podríamos escribir un texto, ¿no? Que diga habitación 1. Otro texto, enter, que diga baño. Otro texto que diga cocina. Y otro textito que diga hall, ¿no? Así. Bien. Aquí otro textito que diga pasillo. Y de esa manera pues ya voy referenciando los ambientes de mi diseño. Muy bien. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Se pudo entender bien? ¿Dudas? Gracias, María Celeste. Paola, ¿alguna duda, alguna curiosidad? Muy bien. ¿Y Daniela? ¿Qué le pareció? Bien. ¿Y Mateo? A ver, el último. Mateo, yo sé que tiene preguntas. A ver, dígame, Mateo. No tengo preguntas, entendí muy bien. Pucha, yo estaba seguro que tenía una pregunta, pero ya. Continuemos. Bien, vamos a hacer ya el diseño que tenemos acá lo vamos a separar. Vamos a hacer el uso de las capas. ¿Ya? Es muy importante para las presentaciones. ¿Ya? Y más que todo da un orden a nuestro diseño. Venimos a inicio y nos ubicamos en propiedades de capa. Y en esta parte superior yo lo que puedo hacer es crear una nueva capa o eliminar una capa, ¿no? Por ejemplo, tengo cotas y yo le doy a eliminar. ¿Y qué dice?
la capa asignada no se ha suprimido. ¿Por qué? ¿No? Tan. Cada una de estos parámetros definen si la capa se puede suprimir o no. Ya. Para que la capa se pueda suprimir, no tiene que tener ningún dibujo en su contenido. Ya, esa es la única forma para suprimir una capa. Ya, no tiene que tener nada en su contenido. A ver, vamos a probarlo un poquito ya. Le voy a dar un clic y lo dejo en capa 1. Y la borro capa 1, tranquilo se borra, ¿no? En cotas ya tengo objeto, por eso es que me manda este mensaje, ¿no? En esta, por default, creo que tengo unos dibujitos también. Y en estructura creo que también tengo. Así que peor en la 0, ¿no? Ahí, objeto. Ya, pero todas las capas que yo vaya creando, si no le agrego dibujo, se pueden eliminar sin ningún problema. Ya, entonces lo que vamos a hacer es crear nuevas capas. Esta capa se va a llamar muros. La siguiente capa se va a llamar puertas. La siguiente capa se va a llamar ventanas. Ya. La siguiente capa se va a llamar sombreado. ¿Qué más? La siguiente capa se va a llamar textos. Y listo. Cerramos. Y lo que vamos a hacer es... Hemos apagado algunas capitas. Ya, lo que vamos a hacer es separar, ¿no? Primero que nada, vamos a seleccionar todos los acotados. A ver, tenemos este de aquí, todos estos acotados. Los seleccionamos. Ahí está. Y primero que nada lo vamos a meter a un estilo, ¿no? Al estilo Enrique. Todo tenga el mismo estilo. Y por último a la capa de cotas, ¿no? Entonces lo que he hecho prácticamente es seleccionarlo como si lo estuviera levantando de un lugar. Me vengo aquí y lo inserto en el estilo. Me vengo aquí y lo inserto en la capa. Así, ¿no? Es como si lo alzara y lo soltara dentro de esa capa. Ya luego le doy escape. Y ya está dentro de la capa de cota. Y ya está dentro del estilo Enrique. Bien, aquí nos faltó uno. Nuevamente, selecciono el estilo y lo inserto dentro del estilo Enrique y lo inserto dentro de la capa cota. Y ya asume, ¿no? Bien, esto de aquí también lo vamos a poner allá para que se note. Insertamos e insertamos. Bien. Luego de eso voy a irme de nuevo a la capa 0 y voy a apagar la capa de cota. Fíjense, voy a apagar ese foquito. Esperamos un ratingo. Bien. Entonces, una vez seleccionada otra capa diferente, me vengo a este punto y apago ese foquito. Esto es para apagar la visualización que tiene. Ahí está. Entonces, ninguna cota ya se puede ver. No quiere decir que está eliminado, sino que lo he ocultado para que me deje trabajar un poco. Bien. ¿Qué más tengo? Tengo estos de aquí, que son los achurados. Ahí está, ¿no? Todos estos son los achurados o los sombreados. Los selecciono igual, como si lo estuviera levantando, y lo pongo en la capa de sombreado. Escape. Ahí está. Entonces, lo que voy a hacer es apagar también la capa de sombreado. Y ya me queda solamente esta parte de acá, ¿no? Y como siguiente sería seleccionar los muros. Entonces le doy una selección, clic izquierdo a los muros, ¿no? Para arriba lo voy a hacer. Estos muros de acá, este muro de aquí y este muro de aquí, ¿no? Todos esos son los muros. También creo que tenía aquí unas lineecitas, o ya creo que los había unido ya, ¿no?
Ahí está. Solamente he seleccionado los muros, miren, ninguna puerta, ninguna ventana. Y luego es como si lo estuviera alzando. Me vengo a nuestras opciones de capas y lo inserto dentro de la capa de muros. Ahí está. Bien, ya lo tengo en la capa de muros y le doy a apagar. Listo. Esto aquí pues ya sería piso de galería, ¿no? ¿Cómo le llamaremos? Piso en alero. Ya, creamos una capa, piso en alero. Cerrar. Selecciono y lo pongo dentro de piso en alero. Y lo apago, ¿no? ¿Qué más tengo? Puertas y ventanas. Todas estas aquí las voy a seleccionar. Las puertas primero, ¿no? Y me voy a ir a puertas. Listo, ya lo asigné, le doy escape y luego apago las puertas. Y por último selecciono todas las ventanas y lo meto dentro de ventanas, ¿no? Le doy escape y apago las ventanas. Bien, todo esto sobrante pues ya lo voy a eliminar, ¿no? Esto ya no me sirve. Presiono Z, Enter, Enter para ver que no haya nada más en mi dibujo. No hay nada más en mi dibujo. Ok, excelente. Y empiezo a encender. Voy a encender primero que nada los muros. Ahí está, ¿no? Presiono Z, Enter, Enter y se apega el dibujo automáticamente. Cuando enciendo los muros pues veo que hay partes incompletas, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es completar estas partecitas. No se olviden trabajar dentro de la capa, ¿no? Me voy a ir a muros. Ya tengo que trabajar dentro de la capa. Ahí. La selecciono y sobre eso empiezo a dibujar. Eso tengo que tener mucho cuidado. Fíjense, todo esto está separado, ¿no? Este con este con este. Entonces tengo que unirlo. Selecciono todo lo que sea muro y le doy juntar. Ahora sí, todo se ha vuelto un solo objeto. Muy bien. A esto le voy a hacer una copia, ¿ya? Voy a seleccionar, le doy copiar y le voy a dar copia a la izquierda o a la derecha. Bien. Ahí lo tengo. Listo. Voy a crear una nueva capa que se va a llamar planta amoblada. ¿Ya? Planta amoblada. Cerrar. Para la planta amoblada, ¿ya? Lo que vamos a hacer es crear algunos bloques o también los podemos descargar, ¿no? No es complicado porque lo que tenemos que hacer es manejar el bloque. Selecciono todo esto de aquí y lo voy a mandar a planta amoblada. Y voy a apagar lo que sea muros. Ahí está. Bien. Esta planta amoblada ya también tiene que estar acotada. Me voy a ir a la planta amoblada. Fíjense, está encendida la pestañita y ya estoy trabajando dentro de la capa de planta amoblada. Y ahí quería ir un poco a las recomendaciones. Fíjense, yo tengo algunas páginas de internet que utilizo constantemente, ¿no? Porque no me pide registro, ni me piden darle me gusta, ni suscribirse, ni crear correo, nada de eso, ¿no? Cuando tengo que descargar un bloque. Aquí, por ejemplo, veamos esta página aquí. Se llama wgautocad.com. Entonces voy a buscar algunos bloquecitos. Por ejemplo, de cama, ¿no? Le doy un clic en cama y se tendría que abrir algunos modelitos de cama, ¿no? Por ejemplo, yo quiero... Aquí miren, hay varios modelos, ¿no? Le voy a dar un clic ahí. Y ahí es lo que les digo, ¿no? Aparecen unas propagandas, pero tengo una opción fácil que es descargar. Aquí abajo. Le doy clic en descargar y se descarga
un archivo en comprimido en WinRAR. Lo abro, el archivito. Mientras abre, me voy a ir a este otro. Aquí tengo bloques de AutoCAD, también se llama otra página. Y aquí voy a buscar, no lo sé, inodoro. Ya. Dentro de los inodoros, fíjense que hay un diseño de unas piezas para los baños. Este voy a buscarlo, a ver. Fíjense, aquí hay tina, baño, un bidel y lavamanos, ¿no? Entonces, ese mismo, fíjense en la parte inferior, dice descargar bloque y lo descarga automáticamente. No me pide igual registro. Y eso hay que buscar, pues, ¿no? Páginas que no nos den problemas. Porque de poder crearlo, ya nosotros lo podemos crear, ¿no? Conocemos las herramientas, fíjense. Esto, buscamos propiedades, es un bloque, ¿no? Si le doy doble clic, puedo editar ese bloque. ¿Qué es lo que voy a ver? Dibujito, fíjense. Línea tras línea, línea y puro curva, fíjense. Semicírculo, arco. Entonces son bloquecitos creados a detalle, ¿no? Y que demoran tiempo. Si nos ponemos a hacer esto, pues se acaba el curso y no terminamos de hacer para amoblar toda la casa, ¿no? Así que lo más rápido para nosotros es descargarlo, ¿no? Ya si lo queremos rehacer, lo podemos hacer. Cerrar. Ya. Seleccionamos una que nos guste, a ver. Puede ser esta, ¿no? Para una habitación de soltero. Aquí. Verifiquemos las unidades. A ver. Unidades. Fíjense. No tiene unidades, dice, ¿no? Entonces le vamos a poner en metro. Ya, pero es adimensional esto. O sea, cuando el formato de dibujo se ha hecho en otro programa, que al exportarse a DWG, pues ya aparece de esta forma, ¿no? Con ese sistema. Entonces le voy a dar control C a ese bloquecito y me voy a ir a mi dibujo, este de aquí, y le voy a dar control V. Ahí lo tenemos, ¿no? Fíjense, asumió las unidades que nosotros teníamos en metro. Entonces no hay que hacer ninguna modificación. Tiene el tamaño coherente, ¿no? Y bueno, a esto de acá yo podría ponerle... Ah, aquí nos falta, ¿no? Fíjense, enciendo muro, enciendo puerta y encenderé ventana. Ahí. No les he copiado ni las ventanas ni las puertas, ¿no? Entonces todo eso tiene que haber en una planta amoblada, ¿no? Lo selecciono, fíjense, independientemente y le doy clic en copiar desde esa esquina hasta esa esquina. Entonces se van a ubicar en la posición original. Ahí está. Bien, ahora sí. Bueno, ya estas cuestiones del amoblado, ya eso no es parte mucho mía, ¿no? Ya es parte de ustedes, ¿no? Su imaginación, sus gustos, si le gustó de esa manera, si no le gustó. Ahí, por ejemplo, vamos a poner esa camita. Por acá va a entrar a la habitación y podemos colocar quizás un velador, no sé. O aquí van a haber 2 camas, o aquí van a vivir 3 personas, y todo eso podemos imaginar, ¿no? Y ir amoblando a mayor detalle. Bien, ahí está, hay camas bonitas, ¿no? Busquemos el otro que hemos descargado, a ver, ¿qué hay aquí? Lo abrimos, el archivo. Y aquí tenemos un bañito amoblado, casi del mismo tamaño que nosotros teníamos, ¿no? Igual, estos son bloques, ya que podemos crearlo también nosotros mismos. Pero pues para no perder mucho tiempo lo vamos a copiar. Le vamos a dar control C. Ya, aquí no le revisé las unidades, vamos a ver cómo se nos pega este. Control V. Ah, está bien, quedó bien. Aquí lo voy a pegar a un ladito. Todo esto se va a pegar en planta amoblada. Y este también lo vamos a dejar en planta
Uy, se quedó en piso alero. Lo voy a mover a planta modular. Ya. Piso alero lo voy a apagar. Bien. Ahí lo tenemos. Creo que asumió un color azul planta moblada, ¿no? Esto lo voy a quitar nomás. Que sea color negro nomás. Ahí está. Listo. Bien. Y esto directamente lo voy a desplazar para poder amoblar mi bañito. Este de acá va a entrar aquí directamente a la tina. No, aquí puedo poner una cortina. El inodoro lo voy a girar. Ahí está, estoy usando el modo ortogonal para que me facilite los giros. Y lo voy a desplazar a esta parte de acá. Bien. ¿Qué más tenemos? El urinario, igual. Lo voy a desplazar. De aquí hasta aquí. No es urinario, no es bidel. Y por último, tengo aquí el lavamanos, ¿no? Podría colocarlo por aquí si quiero. O también puede ser aquí, no sé. Ya depende de cada. Por último vamos a ver la última página que está aquí. Fíjense, tengo bloques con distintos objetos, ¿no? Fíjense un montón aquí. Sala, para la sala, para la cocina. Un montón. Vamos a ver si lo puedo descargar. Dice descargar DWG gratis. Esta página, por ejemplo, aquí ya me pide suscripción, ¿no? Y eso es lo que no me agrada de algunas páginas, ¿no? Pide que suscríbase, que haga esto, que haga otro. Y la mayoría de los objetos a veces vienen así. Entonces, esta no la recomiendo, Bibliocat. Hay algunos dibujos que sí me deja descargar, pero no. Ahora, si yo quisiera buscar algo, tengo aquí también una pequeña biblioteca de lo que quiero. Muebles de cocina, mira. A ver, vamos a buscar muebles de cocina. Ahí tengo. Estos son para el alzado, o sea, para los cortes. Igual esto tengo de pista en planta, fíjense, una cocina. No sé, aquí hay un montón de mueblecitos. Heladera, estos son para los alzados. Tengo que buscar para las vistas en planta, ¿no? A ver, que sea aquí. Este de aquí. Ahí tenemos una cocinita en las 3 vistas y lo voy a descargar. Eso es lo que me gusta, ¿no? Que no me pide suscripción. También voy a descargar este de aquí. Al igual que objetos 2D, también me presenta objetos en 3D, ¿no? Así que también lo vamos a usar para descargar bloques en 3D. Y ese fregadero también lo voy a descargar. A ver, descargar bloque. Ahí. Cerrar. Entonces no tienen que complicarse, ¿no? En esa parte para moblar sus objetos. Control C y me voy a clase 2 y control V, ¿no? Aquí, fíjense, bastante grande la cocina, ¿no? En comparación de lo que voy a moblar. A ver, la cocinita la pondré pues por aquí, ¿no? No sé, al medio. Y todo esto acá puede ser mesones, ¿no? De aquí hasta aquí pueden ser mesones. De aquí voy a crear un rectángulo. Y de aquí a acá, pues esperemos a ver qué más tengo. Tengo esa cocina. Y vamos a abrir el fregadero. Ahí está. Control C. Y lo llevo a clase 1, ¿no? Control V. Ahí tenemos para una esquinita. Ahí está, ¿no? Podría ser así. Depende de ustedes. Me van a moblar su diseño. Esto podríamos colocarlo hasta allá.
Ahí. Bien. Y así, ¿no? Podemos buscar muebles, podemos buscar aquí, no sé, un juego de living, quizás un juego de sillones, una tele, un montón de muebles, ¿no? Y aparte de ello, pues también ya lo podemos pintar, ¿no? Es lo bonito del AutoCAD, ¿no? Mientras más detalle le demos, pues mejor se va a ver. Mira, está un perrito ahí, había ahí. SB pintamos, ¿no? Para sombrear, se puede sombrear de dos formas. Y a esa parte quería llegar. Fijémonos bien. Para sombrear, cuando presiono yo SB, Enter, me pide o designar objetos, como podemos leer ahí en la pantalla, o también designar un punto interno, ahí como lo ven. Cuando me es beneficioso seleccionar objeto o designar un punto interno. Cuando por ejemplo yo tengo aquí algunos dibujos erráticos, aquí por ejemplo, le doy sombreado y yo quiero pintar todo este cuadrito de aquí, ¿no? Entonces selecciono el objeto y todo se va a pintar. Pero si yo quiero solo pintar una partecita de ese objeto aquí, una intersección, le doy sombreado y le digo designar punto interno. Entonces me apego y ese me va a pintar solamente donde haya intersección de línea, no directamente el objeto, como me hizo acá, ya, sino que en un punto interno donde haya líneas que puedan cerrar. Ahí está, por ejemplo, ¿no? Cierra todo esto aquí, está cerrado, entonces me puede hacer el sombreado. Entonces, teniendo eso en cuenta, voy a sombrear esta cabecerita. Si le doy seleccionar objeto, pues no me va a beneficiar, ¿no? Porque fíjense, esto está separado. Entonces lo que podría hacer es designar un punto interno. Y me dice que quizás no puedo. Debe tener algunas líneas abiertas aquí, ¿no? Por eso no deja el sombreado. Pero ya lo seleccioné. Y esto pues le puedo cambiar, no sé, de forma. Póngale punto 0,1. La escala, si no aparece la forma, podemos cambiar la escala, no se olviden. Ahí está, ¿no? Este color va a ser medio verdecito. La sábana, designar punto interno también lo podemos hacer así. Va a ser este formatito de sábana. Aquí. Listo. Aparte de ese formato, podemos pintar uno más encima, ¿no? Por ejemplo, le daremos un patrón degradado con colores bajitos. Ahí está. Ahí está. Y ahí está, ¿no? Y eso va a tener transparencia, ¿no? Ahí está, para que se note así, ¿no? Bien. Las estrellitas, pues, estrellitas son estrellitas, ¿no? Las pintamos amarillas. Fíjense. Ahí está. Y así podemos mejorar nuestras presentaciones, ¿no? Enter. Hay veces que el programa no reconoce mucho aquí, miren. Debe tener algún puntito abierto, ¿no? Por eso es que me lo pinta todo completo. Entonces, eso tengo que ver yo. De que facilite. SB. El uso. No me tengo que complicar demasiado, ¿no? Le doy Enter y sigo pintando. Enter y sigo pintando. Ese no me agarro bien, ¿no? Cape, Control Z. Y SB nuevamente y sigo pintando. Fíjense, ahí no me deja, ¿no? SB, pinto S, pinto S, Enter, busco por acá, nada, no me deja, ¿no? Y quizás podría alejarme un poquito más para que lo reconozcan, ¿no? Ah, no. No lo quiere. Ya. No nos complicamos. SB, otra vez, punto interno, pues todo lo demás lo vamos a pintar verdecito, o bueno, el degradado que le habíamos dado.
está, podría ser. Y todo, ¿no? Uno por uno podemos pintar. Ya al fondo le daremos otro color, ¿no? Un sólido medio naranjita. Ahí está. Ahí. Y ahí. Igual esto lo pintar naranjita. Y le damos cerrar. Guardar cambios y ahí la tenemos, ¿no? La camita. Ya tiene mejor presentación, mejor vista. Entonces eso es lo que tienen que hacer ustedes, ¿no? Darle una buena presentación para sus proyectos, ¿no? Porque el cliente va a venir y como dicen, pues no, las ventas comerciales, ¿no? La mayoría de los productos primero entran por los ojos, ¿no? Entonces cuando ustedes presenten su proyecto, pues tiene que entrar bien, ¿no? Para que se pueda vender el proyecto. Muy bien, ¿hasta aquí hay alguna duda o alguna pregunta? Hemos avanzado harto el día de hoy, ¿no? Estilos de acotado, seleccionar capas y el poder descargar y usar bloque para nuestros dibujos. ¿Dudas? Profe, tengo una duda. ¿Y estos bloques podemos convertirlo en bloques dinámicos para poder adaptarlo o hacerlo más grande? Estos bloques, si los podemos convertir en dinámico. Sí. A ver, hagamos la prueba. Antes de convertir en bloque, antes de convertir a dinámico, pues simplemente no debería estar sombreado, ¿no? Porque el sombreado tiene propiedades distintas. Así que tendríamos que quitarle sus colorcitos. Y buscamos la forma de hacerlos dinámicos, ¿no? Por ejemplo, si quisiera hacer más grande algo, no sé, la cama, tendría que buscar un parámetro coherente para poder crear, ¿no? O hacer más ancho esta camita. Y ahí viene la parte de nosotros, ¿no? La parte de pensar cómo lo vamos a hacer. Si le doy un parámetro de distancia, como habíamos visto en la anterior clase, y luego le doy una acción para estirar, ya selecciono el parámetro, ya sé más o menos, ¿no? Selecciono esto, la mitad, selecciono todo lo que esté dentro del azul y ahora sí, cerrar, guardar. Veamos qué podemos hacer. Fíjense qué pasa, no me reconoce bien, pues no, el ampliado del objeto. Por eso hay que saber muy bien dónde lo podemos utilizar, ya lo que es el bloque dinámico. Ahora, si hablamos de otros parámetros, quizás podríamos seleccionar, ¿no? Dentro de lo posible en linealmente, le aplicamos una acción de matriz, quizás. Seleccionamos parámetro y ahora seleccionamos el objeto, ¿no? Aquí está, todo ese objeto. Enter. Indique distancia entre columnas 0. Distancia, bueno, 1 le voy a poner. Listo. A ver, vamos a ver qué sucedió con eso. Selecciono. Vamos a ver qué pasa aquí. Fíjense. Mientras voy estirando, se van creando nuevos objetos, ¿no? O sea, nuevas camitas. ¿Esto por qué? Porque apliqué la opción de matriz, ¿no? Ahí está. O sea, el parámetro fue matrices. ¿Ya? Entonces, eso hay que ir dañineando un poco, ¿no? Cada uno, según a la necesidad que tengamos. Podemos crear bloques dinámicos de diferentes maneras, pero tenemos que observar bien y pensar bien qué es lo que necesitamos. Porque si tiramos, pues se va a partir a la mitad y va a ampliarse, ¿no? Por eso es que nos era fácil en la ventana, porque todos se parecen, ¿no?
Y al estirarse pues no hay cambio alguno, simplemente se estiran las líneas. Pero si aquí estiramos las líneas que cortan, pues se va a ver feo, ¿no? Pero sí podemos crear varias camitas, ¿no? Si le damos matriz. Ahí. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tengo una pregunta. Dígame. Cuando ustedes cómo son nuestras propias plantillas, ¿verdad? Ujú. Estos bloques se pueden quedar en las plantillas que vamos a utilizar para próximos proyectos, digamos. Claro que sí, ¿no? Y bien que me hizo recuerdo, ¿no? Fíjese, si yo le doy en vista, aquí me voy a vista, y luego me voy aquí a Design Center, yo puedo llamar a esos bloques que están guardados dentro de otros archivos. Por ejemplo, aquí, yo tengo una carpeta dentro de mi computadora, ya que está aquí en el disco de trabajo, y aquí está una empresa a la que hizo un servicio, y aquí se coloca el proyecto. El proyecto se llamaba esto, número de vivienda 15. Y en número de vivienda 15 yo puedo importar los bloques que haya dentro de ese dibujo. Fíjense, a ver, tengo una cocina, tengo unos ejes, una planta, un lavamanos, aquí un bloque de puerta. Entonces, a ver, voy a insertar una cocina. Pero yo tengo que ver también la parte de que en este dibujo se hubiera diseñado con las unidades la que estoy trabajando ahorita. Si aquí se dibujó con milímetros, cuando lo importe aquí a mi dibujo que está en metros, pues va a aparecer grandísimo, ¿no? Hagamos la prueba. Le doy doble clic y ya se está insertando. Fíjense, cocina en planta, aceptar. Y le doy un clic ahí. Ya lo pegué. Miren, se hizo bastante pequeñito, ¿no? Ahí. ¿Por qué? Porque las unidades no son las mismas. Esta unidad se creó en milímetros y pues este dibujo está en metros, por eso es que se hizo tan pequeño. Entonces Y lo al que... dar doble clic, no podemos cambiarle la unidad, no que le sale como una barrita, no podemos cambiar a metros, ¿no? A ver, veamos. Me voy a ir un ratito atrás. Ya. Design Center, bloque, cocina en planta, doble clic. Aquí aparecen unas opciones para poder cambiar la escala. Yo sé que la unidad está en milímetros, fíjense, y no me deja configurar. ¿No ven? Miren, para nada, ¿no? No me deja cambiar ese factor. Podría dejarme, pero cuando esté insertando, pero en esta parte no. Lo que podría hacer aquí es cambiar la escala, ¿no? Y aquí le voy a poner, multiplicarlo por un factor de escala 1000, ¿no? Porque aquí se está multiplicando por 0.001, o sea, está en milímetros. Si yo lo multiplico por 1000, va a quedar en metros. Entonces, para no estar jugando con que escala esto, escala lo otro, miren, ya apareció recién al tamaño que correspondía. Ya coincide, ¿no? A los modelos estándar. Clic, listo. Cuando yo le dé insertar, ya se guardó dentro de la memoria de mi proyecto, pero fíjense, la unidad del bloque sigue estando en milímetros. Y eso es lo que le decía que hay que revisar a la hora de trabajar. Y lo que nos traería problemas si importamos dibujos de milímetros en un archivo a metros en otro archivo. Esta jugada tenemos, ¿no? Entonces tenemos que analizar un poco y decir que el factor de escala para milímetros pues tiene que ser 1000, ¿no? Entonces para importar siempre o insertar tendría que darle siempre ese factor de escala. Si no hago eso, pues va a aparecer así, ¿no? Bien pequeñito. Ya, ese sería el único cuidado que tenemos que tener. Ahorita, por ejemplo, los objetos que hemos visto, ya, al parecer ninguno nos ha traído problemas a la hora de pegar, ¿no? Si revisamos las unidades, parece que están adimensionales y adquiere los tamaños de cada bloque, ¿no?
Aquí está en milímetros. Vamos a insertarlo allá. Le damos insert. Voy a buscar ese bloquecito. A ver. No era ese. Aquí está la cocina. Aceptar. Fíjense. Ahora cuando le doy insertar, ya aparece chiquitito, miren, ¿no? Pero hace rato, como le di control C, control V, adquirió automáticamente el tamaño del bloque. ¿Por qué? Unidad. Aquí está. ¿Qué es lo que dice aquí? Escala de inserción está en metros, ¿no? Yo le di en control V. Por eso es que aparece directamente en el tamaño original. Pero como ya está dentro de la memoria de mi hoja de trabajo, cuando le dé insertar objeto, el mismo objeto que se pegó con el tamaño, pues simplemente ha sido creado en milímetros, pues, ¿no? Y yo debo multiplicar por un factor de escala para que aparezca en el tamaño normal. Si no lo hago, pues aparece así chiquitito. Ya, eso no se vayan a sorprender, ¿no? Cuando le den insertar nuevamente y les aparezca chiquito y diga, pero ¿por qué si lo pegué, no? Simplemente pues porque el programa me ayudó en esa parte, ¿no? Al principio. Y yo tendría que multiplicar por un factor de escala para poder colocarlo en el tamaño original. Muy bien. Me imagino que todos estos también, ¿no? Fíjense. Veamos sus unidades. Insertar. Voy a buscar ese otro. Este está sin unidad, mire, factor de escala 1, o sea, no tiene ninguna unidad para que pueda yo multiplicar ni nada, así que se adopta uno chiquito. Este debe estar en 1 en 100, así que debería multiplicarse por 10 para llegar a la escala normal. Ahí está, ¿no? Fíjense, ahí está, clarito se nota. No estaba en milímetros, estaba en 1 en 100. Ya, entonces, por eso hay que procurar que los bloques que estemos creando se mantengan siempre en metros. Ahora, si ustedes quieren, esto lo pueden descomponer, ¿no? Le doy descomponer. Y este objeto lo vuelvo a crear como bloque, ¿no? Bloque, y ya le pongo mi nombre, ¿no? Cocina, designar punto, ahí. Y listo, ¿no? Aceptar. Ahora cuando le doy insertar, busco cocina, pues ya se va a pegar en el tamaño que es, porque ya está creado en metro. Eso también podrían hacer, ¿no? Como alternativa, ¿no? Volver a descomponerlo, aquí en la parte inferior, descomponer, y lo vuelvo a crear como bloque, ¿no? Pero ya con unidades métricas. Y cuando yo guardo esto, primero le doy a guardar, ¿ya? Guardar, ya se guardó mi dibujo. Ahora le voy a guardar como. A ver, ya le di guardar, todo esto voy a eliminar. Fíjense, ya lo borré todo, voy a encender todo. Y voy a borrar todo. Ya, no hay nada en mi pantalla. Listo. Y esto le voy a dar guardar como. Le voy a colocar plantilla, ¿ya? Plantilla. Plantilla clase 10. Ahí está. Y esto lo voy a poner en DWT, ¿no? Lo que habíamos hablado, DWT. Bien. Y le voy a guardar, le voy a poner el nombre, ¿no? Plantilla clase 10. Bien, guardar. Listo, aceptar. Ya lo guardé como plantilla. Entonces lo voy a cerrar. Voy a cerrar todo esto que ya ahorita ya no me sirve por ahora. No, no y no. Listo, y voy a iniciar un nuevo dibujo. Busco mi plantilla. ¿Qué se llamaba mi plantilla? Plantilla clase 10. A ver, ¿qué?
Plantilla, aquí está. Fíjense. Plantilla clase 10, le voy a abrir. Y se crea como un nuevo dibujo. Fíjense, no hay el nombre, ¿no? Sino que se crea como un nuevo proyecto. Pero ya como tiene configuraciones, ¿qué tenemos? Las capas sí se han guardado. Veamos los bloques. Insert. Los bloques también se han guardado toditos, ¿no? Y ahí termino de responder su pregunta. Todo se guarda. Para guardar como plantilla hay que borrar todo, ¿no? Para que a la hora de abrir un nuevo dibujo no aparezcan esos mismos dibujos. Porque se guarda todo, ¿no? Bien. Igual los estilos de cota, también están los estilos de cota, ¿no? Todo se guarda cuando lo guardamos como plantilla. ¿Alguna pregunta? No, profe, no, eso era todo. Muy bien. ¿Se respondió su pregunta? Yo creo que sí, ¿no? Sí, ya respondí. Ya, Gracias. de nada. Bien. A ver. Tengo grupo 8, grupo 10. Ya. Bueno, ¿cuál sería el práctico para la siguiente clase? Lo que tengo que hacer es este planito afinarlo, ¿no? Esto va a ser plano de planta amoblada, así le vamos a llamar. Plano de planta amoblada, ¿ya? Entonces, esta planta tiene que tener todos los muebles que competen a su diseño. Adjunto tiene que estar terminado, esto bien acotado, ¿no? Y esto le vamos a llamar planta acotada. Plano de planta acotada. Así. Bien. Entonces ya tenemos dos planitos para presentar, ¿no? La planta acotada y la planta amoblada. La planta amoblada lo mejor que pueda, ¿no? Ya saben, mientras más detalle, mejor entra para poder vender su proyecto. Bien. ¿Alguna duda? Daniela, María Celeste, Mateo, Paola. ¿Se entendió todo? Sí, entendí todo. Y Gracias, María Celeste. Daniela. Daniela se va a tomar café. Paola. ¿Alguna duda? Bien. ¿Y Mateo? No. Bien. Bueno, vamos a asumir que sí se entendió. Necesito que me pregunten ya. Está bien, María Celeste, excelente. Lo demás, siempre busquen una duda, ¿no? Búsquenle la manera ahí de quizás impulsarme un poquito para avanzar algo más. Bien, tenemos buen avance hasta el día de hoy. Ya creo que nos va a dar tiempo para llegar a un buen nivel en el AutoCAD. Practiquemos, ya practiquen. En sus tareas yo veo el avance. Entonces tienen que presentar sus tareas. Ya el día de hoy, a más tardar mañana, voy a subir este video para que puedan repasar las clases y también hacer sus prácticos. No le estoy poniendo fecha de presentación, pero todos estos trabajos yo los reviso al final del AutoCAD 2D. Por ejemplo, al final del 2D me van a presentar su proyecto y yo reviso todas las tareas y se las devuelvo, ¿no? Y con el proyecto ya le doy su nota del 2D. Ya. Bueno, pues espero que tengan muy buen fin de semana. Ya, que sean muy bendecidos, cuídense, aún seguimos en pandemia, ya, y nos vemos el martes. Que tengan buena noche. buenas noches, hasta luego. Hasta luego.